Según estudio científico, el ser humano tiene la capacidad de desarrollar de 60.000 a 80.000 pensamientos al día, de las cuales la mayoría son pensamientos negativos, repetitivos o del pasado. Es decir que el 94% se basa en eso y 6% son pensamientos productivos. Muchas guerras fueron ganadas por ejércitos porque conocían el terreno de batalla donde iban a pelear, donde iban a desarrollar su batalla. Pero muchos ejércitos también perdieron por no conocer el sitio donde iban a pelear. Un ejemplo vemos eso en la guerra de Vietnam, donde los americanos perdieron muchas vidas porque no conocían el sitio donde estaban peleando. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos que aprender a conocer nuestro campo de batalla, que es la mente. Allí ganamos y perdemos batallas personales. Allí tomamos nuestras propias decisiones. Decidimos agradar a Dios o no. Decidimos santificarnos o no. Decidimos hacer lo correcto o no hacerlo. En fin, el ser humano desarrolla su propia personalidad de sus pensamientos, de todo lo que genera aquí en esta mente. Si la mente es tan importante, los pensamientos, nosotros tenemos que prestarle atención a todo lo que nosotros estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo estamos hablando, cómo estamos haciendo las cosas, porque todo se está generando aquí en nuestros pensamientos. A través de este video voy a llevarte a conocer ese campo de batalla que es la mente. Te invito a que lo veas hasta el final. De seguro va a bendecir mucho tu vida, va a cambiar perspectivas en tu vida, aún tu relación con Dios. Lo primero es conocer el pensamiento de Dios. ¿Qué Dios tiene en sus pensamientos? La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo primero que tenemos que conocer, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Vamos a dejar un momentico el problema, las circunstancias que podamos tener en este momento, aún las tentaciones que podamos estar viviendo, y vamos a concentrarnos qué es lo que piensa Dios, qué es lo que tiene Dios en su pensamiento. Y su palabra nos dice que los pensamientos que Él tiene para ti, para mí, para cada uno de sus hijos, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, que Él ha trazado un camino para nosotros, tanto para que algún día usted y yo estemos en la presencia de Dios. ¿No es hermoso, no es bonito entender que los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros son pensamientos buenos? La palabra de Dios dice en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la palabra de Dios nos dice en Isaías que sus pensamientos, sus caminos son más altos, son más grandes, son más profundos. Mientras nosotros pensamos aquí, Dios piensa hacia el infinito. Mientras nosotros vemos las cosas hasta aquí, Dios lo ve hacia el infinito, hacia más grande, hacia más allá. Siempre sus pensamientos son más grandes, más poderosos. El ser humano o el cristiano mismo ni se imagina los pensamientos que Dios tiene acerca con cada uno de nosotros. Por eso que, lamentándolo mucho, muchos cristianos cometen el error de hacer las cosas a su manera. A veces la mentalidad individual o egoísta nos llevan, porque todos de alguna manera hemos cometido esos errores, de hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestra propia forma de ver las cosas, y no nos damos cuenta que en el pensamiento de Dios siempre hay algo más grande, hay algo mejor. Él ha preparado algo muchísimo más bonito. Entonces tenemos que aprender que los pensamientos de Dios son más grandes, son más altos, sus caminos siempre son más grandes, siempre son mejores. Aprender a conocer como cristiano el pensamiento de Dios nos da una ventaja sobre aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que aprovechar esa bendición de conocer los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que debemos entender es que los pensamientos de Dios están en su palabra. Su palabra dice en 2 de Timoteo 3:16-17: toda
la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra de Dios usted encuentra todos los pensamientos de Dios. Si yo escribiera un libro, usted leyera allí de mis ideas, de mis pensamientos, de mis vivencias. Leyera ahí simplemente lo que yo pienso acerca del tema que desarrollé. De la misma manera, Dios nos dejó en su palabra todos sus pensamientos, todo, cómo debíamos vivir, pensar, actuar, todas las cosas. Los pensamientos de Dios nos redarguye si nos estamos equivocando. Aún los pensamientos de Dios nos levanta si hemos caído. Y aún más los pensamientos de Dios, su palabra, nos lleva al arrepentimiento si no hemos apartado de Dios. En la palabra de Dios, mis hermanos, están los pensamientos de Dios. ¿Queremos cómo piensa Dios? Vayamos entonces a la palabra de Dios y van a empezar muchos cambios en nuestras vidas. Lo tercero es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de renovar nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Su palabra dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que entender aquí es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La pregunta es, ¿dónde se generan las ansiedades, las preocupaciones? ¿Dónde se generan los conflictos? ¿Dónde se cede o se decide a ceder ante las tentaciones? Todo está en los pensamientos, todo aquí. Y la palabra de Dios nos enseña ahí: no se adapten, no se amolden, no actúen, no hablen, no piensen de acuerdo a los pensamientos del sistema de este mundo, que es un sistema que va en contra de los principios que enseña la palabra de Dios. Él dice: piensen, renueven los pensamientos de acuerdo a los pensamientos míos que están en la palabra de Dios. Y entonces allí el cristiano, el hijo de Dios, puede entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora la pregunta es, si la voluntad de Dios, valga la redundancia, es buena, es agradable y es perfecta, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Renovar los pensamientos. Es decir, que si nosotros como cristianos, a pesar de que podemos entender que los pensamientos de Dios son de bien, son de paz, son grandes, que Él da lo mejor para nosotros, pero nosotros no tomamos la responsabilidad de cada día renovar los pensamientos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus pensamientos, entonces nosotros vamos a terminar con una mente llena de ansiedad, haciendo las cosas a nuestra manera. Vamos a terminar preocupándonos por todo, porque sencillamente no vamos a seguir entendiendo que la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para cada hijo de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mi recomendación, mis hermanos, si nosotros entendemos eso en nuestras vidas, entonces vamos a correr y vamos a sustituir todos aquellos pensamientos que no son de Dios, cualquiera que sea. Aquí está el campo de batalla. Si estamos generando de 60,000 a 80,000 pensamientos, vamos a renovarlo y vamos a empezar a vivir cada día nuestras vidas en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Corramos, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de cada día renovar los pensamientos con Dios. Su palabra dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis amados hermanos, renovar la mente es una tarea individual de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿La quieren conocer cada día en su vida? Renueva los pensamientos.
Mis hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que lo hagas. Dale a la campanita, dame un like, déjame tu comentario. Dios te bendiga y hasta el próximo video. Chao.